Ahí va. Bueno, ahí, hablando de poder ejecutivo, tenemos un gran actor que es el presidente. Es decir, yo creo que hay, alguna vez tuvimos oportunidad incluso de escribirlo, que hay entre nosotros, como lo hay en otros lados, una especie, digamos, de referencia, ¿no? De tomar a la presidencia por un lado, pero al presidente, a la persona que es electa, por otro, como el gran actor de todo el proceso electoral y todo eso, o sea, como que la gente, en definitiva, vota, eh, por supuesto, no solo por el presidente y el vicepresidente, sino otras cosas, ¿no? O sea, integrantes de las cámaras, por ejemplo, miembros de la Junta electoral del departamento, pero me da la impresión de que primero nadie se acuerda de la Junta Electoral, en segundo lugar se acuerdan de las cámaras en cierta medida, pero el gran protagonista sigue siendo la figura del presidente, ¿no? O sigue siendo el presidente cuya figura concita adhesiones, rechazos. A este lo voy a votar porque me parece que es bárbaro, a este no lo voy a votar nunca en la vida porque no me gusta su estilo, por ejemplo, ¿no? Bien. Lo cierto es que esto lo vimos incluso cuando hablamos del sistema electoral, pero no está de más eh, retomarlo acá. El tema, a partir de la reforma de 1997, tenemos eh, un único candidato por lema partidario, en primer lugar. Segundo, que hay una primera etapa en octubre donde debe ser electo, o mejor dicho, es electo el que tenga la mayoría absoluta de los votos, si es que lo alcanza, y si no lo alcanza, hay una eventual segunda vuelta, que en general se ha producido, ¿no? Hubo, creo que un caso en el que el presidente llegó, solo pasó el 50%, quién fue el presidente, ¿no? A partir de esa elección. Pero en términos generales, lo que ha sucedido es que se da este episodio de segunda elección, segunda vuelta, balotaje, como ustedes prefieran llamar. Eh, Tenemos toda la modificación, o sea, esto cambia una práctica inveterada que teníamos, que era que era electo presidente, el candidato más votado, del lema más votado, y había más de un candidato, cosa que a partir de esta reforma no se dio más. Digo, no es el procedimiento, uno por partido. Eh, a veces uno se pregunta si esto es mejor que lo anterior o lo anterior es mejor que esto. Lo cierto es que estas son las reglas que nos rigen actualmente. Para ser presidente, ciudadanía natural en ejercicio. Ciudadano natural es el nacido en territorio nacional, o también el que no es nacido en territorio nacional, pero es hijo de padre o madre oriental, ¿no? Con tal de que se avecine y se inscriba en el registro cívico. O sea, digo esto porque no alcanza con ser hijo de, el que es hijo de tiene potencialmente las posibilidades, pero tiene que venir a vivir, ¿no? Y esto, de alguna forma, también da la pauta sobre la importancia que tiene el estar, el residir, ¿no? A los efectos del sistema electoral. Em, bueno, ciudadanía natural en ejercicio, 35 años de edad, o sea, para ser ministro, para ser senador, para ser intendente, para ser jefe de policía, para ser miembro del Tribunal de Cuentas, se necesitan 30 años. Pero 35 años de edad, no caben acá los ciudadanos legales, lo que tampoco estoy seguro de que sea la mejor solución. O sea, hay ciudadanos legales absolutamente identificados con la cultura, el quehacer, etcétera. Hay y ha habido, ¿no? Pero esta es la solución también, ¿no? Y después, lo otro es que no aparezca, o sea, el que fue presidente la vez anterior, que incluso podría ser senador, en esta, después digamos, a partir de las últimas elecciones,
no puede ser reelecto inmediatamente, ¿no? También vale la pena hacer esta salvedad. Puede ser electo una segunda vez si deja pasar un periodo de gobierno en el medio. Bueno, después, ¿qué otro personaje aparece, ¿no? Los ministros. O sea, los ministros son designados por el presidente, son designados con el presidente, digamos, en su calidad de jefe de Estado, podríamos decir. ¿Por qué digo esto? Porque no requiere la firma de alguien que refrende la decisión, como sucede en general cuando opera el Poder Ejecutivo. Acá también hay un detalle que vale la pena compartir, y hago un paréntesis antes de hablar de los ministros. Eh, Hay quien ha dicho, concretamente, que esta opinión la ha sostenido el doctor Durán Martínez, por ejemplo, destacadísimo profesor de Derecho Administrativo, que fue prosecretario de la Presidencia en su momento, y él decía, también el presidente actuando solo es el Poder Ejecutivo. Y no deja de ser un punto de vista interesante, que se puede sostener con argumentos, ¿no? Pero tal vez esto conduzca, y esto no es una crítica siquiera, ¿no? Pero esto tal vez conduzca a endilgarle a la presidencia de la República competencias que naturalmente aparentemente no las tiene, ¿no? Una lectura de la Constitución lleva a suponer, bueno, lo que el presidente puede hacer como presidente es esto, esto, esto y esto, y son seis, siete cosas. Designar a los ministros, cesarlos, toda la actuación que tiene en el procedimiento previsto en la sección octava de la Constitución, o sea, todo el tema de la censura y eso, que como ya dijimos, no opera, no ha operado, pero está previsto. Algún día podrá funcionar si la realidad política, digamos, tiende a hacerla funcionar, ¿no? Bueno, los ministros, ¿qué hacen? Bueno, actúan en principio, actúan junto con el presidente en forma aislada o en grupo, o todos los ministros. Podría haber, acá la distinción es entre el acuerdo y el Consejo de Ministros, que son dos maneras de funcionamiento del Poder Ejecutivo. Hay quien ha dicho, son en realidad, como son dos formas de expresarse, son dos órganos que alternativamente operan dentro como forma de funcionamiento del Poder Ejecutivo. ¿Puede haber un acuerdo con todos los ministros? Sí, puede haberlo, me parece, por lo menos. Puede haberlo, y no tiene la formalidad del Consejo, ¿no? Porque el Consejo tiene actuación en determinados casos que está establecida. Hay decisiones que se adoptan en Consejo de Ministros, por ejemplo, la iniciativa parlamentaria para las leyes presupuestales, por ejemplo, las leyes de urgente consideración, que es un procedimiento especial para la sanción de las leyes. La declaración de guerra, por ejemplo, son decisiones graves que se adoptan en Consejo de Ministros. Y que la peculiaridad, diría, del Consejo de Ministros es que, eh, al menos en teoría, incluso el presidente podría quedar en minoría, ¿no? Él vota, su voto es uno más, y se potencia, digamos, cuando hay un empate y el presidente desempata. Bueno, claro, bueno, pero en general, cuando actúa el Poder Ejecutivo, se le agrega la aprobación de un ministro, o más de un ministro, el refrendo ministerial al que hacemos aludiendo ahí, ¿no? Ahí hay una pregunta, ¿es un requisito de eficacia para el acto o es un requisito de la validez del acto? O sea, hay determinadas decisiones que se pueden adoptar por el Poder Ejecutivo que requieren la refrenda del ministro, de un ministro por lo menos. O sea, la idea es que de todos los ministros que tengan que ver con el asunto. Pero a veces esto, en fin,
no funciona así. Acá podemos recordar, probablemente lo hayamos hecho porque es un ejemplo interesante, ¿no? De esto que estamos diciendo, cuando en su primera presidencia el presidente, el doctor Vázquez, plantea que no está de acuerdo con la posibilidad de interrupción del proceso de gestación, o sea, el aborto, ¿no? Para decirlo en forma clara, y opta por observar. En realidad, ahí la observación era un veto. No estoy de acuerdo con esto voy a tratar de sacarlo, digamos, ¿no? Del proyecto, cosa que hace y lo hace con la refrenda de la entonces ministra de Salud Pública. Este asunto estaba inmerso, digamos, en una ley de salud reproductiva, ¿no? Y apareció ahí el planteo, el presidente estaba en desacuerdo y sale con la firma de una ministra cuando en realidad el tema era competencia no solo del Ministerio de Salud Pública, que no lo vamos a discutir, o sea, es un problema de salud pública también, pero también tendría que ver allí, me parece, el Ministerio de Educación y Cultura, que funciona como una especie de Ministerio de Justicia, y el Ministerio del Interior, que es un poco el Ministerio del orden, de la seguridad, de alguna manera tiene que ver con el derecho penal, y acá había un delito que era delito hasta ayer y que no dejaría de serlo en la hipótesis de que se promulgara la ley, cosa que se hizo, pero retirando, digamos, esto. Y después en el periodo de gobierno siguiente se volvió a aprobar y ahí quedó, ¿no? Y ahí no hubo observación. Bien. Entonces, requisito de eficacia o de validez del acto. Lo cierto es que los ministros firman y eso de la firma implica dar la cara, ¿no? Hacerse responsable de lo que está firmando. Vean ustedes que está prevista la censura de los ministros, no la censura del presidente. Cuando se inventa el mecanismo, el presidente podía caer, o Constitución de 1934, también el presidente podía caer, pero luego a partir de allí no sucedió más. Bueno, en el artículo 179 está esto que yo estaba diciendo, la responsabilidad que puede ser, digamos, acá estamos pensando en la responsabilidad política, que le puede costar la permanencia en el cargo incluso, ¿no? Pero puede haber otro tipo de responsabilidades. Podría haber una responsabilidad pecuniaria, en fin, digo podría en condicional porque los ministros en cierta forma, digo, esto está establecido, pero reproducen las inmunidades que tienen los legisladores. En cuanto corresponda, dice, es decir, hay ahí una expresión que dice, tienen inmunidades, pero también es cierto que ha habido en el pasado, algún ministro imputado por presuntas conductas delictivas, ¿no? Hubo algún episodio alguna vez, yo tengo la impresión de que el ministro en realidad se comió un garrón, ¿no? Que quienes tenían una actitud delictiva no era el ministro, sino alguno de sus colaboradores, pero en fin, cayó en la redada también y bueno, y tuvo ahí un episodio desagradable, después lo superó, fue homenajeado y un día tuvo la mala idea de fallecer, ¿no? Bueno, eso es inexorable, la vida se termina. Bueno, pero ahí aparece, serán responsables de los decretos y órdenes que firmen o pidan con el presidente de la República, salvo cuando hay una decisión expresa del Consejo de Ministros en el que el ministro que no está de acuerdo no adhiere y entonces se salva, digamos. Em, Después no quedarán exentos de responsabilidad por causa de delito, lo cual demuestra de que hay allí un canal de responsabilidad, podríamos decir.
aunque invoquen la orden escrita o verbal del presidente del Consejo de Ministros. O sea, el ministro que no está de acuerdo, lo que tiene que decir, mire, presidente, lamento mucho, yo no voy a adherir a esto, no estoy de acuerdo. Y bueno, y eso le puede costar el mantenerse en el cargo, pero bueno, así son las cosas. A ver. Bueno, después está la responsabilidad política que ya comentamos, los artículos 147 y 148. Hablamos de la responsabilidad política de los ministros, hablamos de lo poco probable que es que estos mecanismos funcionen porque están vinculados a la censura del ministro en primer lugar. O sea, acá no se puede censurar, digo, a ver, sí se puede censurar por los actos de administración o gobierno, pero hay ahí una justificación que debe haber para echarlo al ministro, ¿no? O sea, no estamos de acuerdo con tal punto de la gestión, en fin, de los actos, de la manera en que el ministro conduce su cartera, etcétera. O sea, hay que definir eso en primer lugar. Después aparece la censura no puede superar determinada cantidad de votos de la Asamblea General, en la que censura la Asamblea General. El presidente puede observar ese voto de censura, devuelve el asunto y finalmente, si la censura está dentro de determinados parámetros, o sea, no supera una determinada mayoría, pero supera la mitad más uno de integrantes de la Asamblea General, entonces el presidente puede mantener al ministro, disolver las cámaras y convocar a nuevas elecciones a los 2 meses prácticamente. Bueno. Después tenemos el tema de la delegación de atribuciones, del que hemos mencionado ya alguna vez, es la posibilidad que tiene el Poder Ejecutivo de actuar a través de alguien que lo representa, de una autoridad que toma la decisión en nombre del Poder Ejecutivo. Funciona como si fuera un mandato, ¿no? Le doy poder a alguien para que proceda en un juicio en mi nombre, o le doy un poder a alguien para que me venda mi casa, por ejemplo, ¿no? Y ese acto que, digamos, materialmente suscribe otra persona, se me imputa, cae en mi patrimonio. De modo análogo, digamos, ese acto que lo resuelve la autoridad que fue delegada a los efectos de la adopción, se considera un acto del Poder Ejecutivo. O sea, hasta podríamos decir, con cierta fundamento, ¿no? Que, eh, a ver, bueno, esperen un poquito porque me perdí el hilo, ¿no? Estamos diciendo, se puede decir con cierto fundamento, sí, que es otra manera de expresarse el Poder Ejecutivo, ¿no? Digo, esto podrá sostenerse o podrá no sostenerse. Uno podrá decir, no, pero a ver, el Poder Ejecutivo se resolvió en toda una etapa preparatoria. O sea, la delegación de atribuciones del Poder Ejecutivo se hace por una decisión que adopta el Consejo de Ministros también. O sea, el Poder Ejecutivo actuando en Consejo de Ministros. Em, bueno, está prevista la delegación del Poder Ejecutivo, como acabamos de decir, o sea, son actos atribuibles al Poder Ejecutivo. Otra consideración vinculado a esto, ese acto por ejemplo, si se quiere recurrir, para recurrirlo adecuadamente, el recurso es un solo recurso, el recurso de revocación, porque es un acto atribuible al Poder Ejecutivo. Bueno, después, acá operan, alguna vez lo ha dicho, me parece que Casinelli, hay tres actos que se articulan. En primer lugar, el acto que autoriza la delegación. Acá tenemos a la Constitución de la República, artículo 168, numeral 24, artículo 160, prevé la posibilidad de la delegación. Segundo acto, la resolución que delega, o sea, cuando el Consejo de Ministros dice la designación de funcionarios del ministerio tal o cual queda delegada en el ministro del ramo, ¿no?
Esto sucedió, por ejemplo, con la designación de agentes de policía que fue delegada en su momento por el Ministerio del Interior y que incluso, yo no sé cómo andará la cosa a esta altura, el ministro del Interior había subdelegado en el jefe de policía del departamento, ¿no? Como quien dice, bueno, usted tome a quien haga el control que corresponda, ¿no? De antecedentes penales, por ejemplo, y todo eso. Pero una vez hecho esto, ¿qué me voy a meter en lo que resuelve usted en el departamento de Salto, ¿no? Que propone, que los conoce, que de repente al funcionario lo vio nacer, porque, en fin, porque son vecinos. Y así funcionó, y yo recuerdo que en algún momento el ministro, lo que resolvió fue cortar la subdelegación. O sea, decir, no, yo quiero controlar, quiero que esto se controle en el ministerio y no dejado, en la mano del jefe de policía, que de repente tiene algún compromiso de amistad o de conocimiento con la persona y hay algún control que se salteaba, por ejemplo, ¿no? Existía el riesgo, yo no digo que hubiese sucedido porque no me consta. Bueno, entonces, tenemos el acto que autoriza, el acto que delega y el acto que se adopta en ejercicio de atribuciones delegadas. O sea, hay tres episodios, podríamos decir, que están encadenados y que terminan con este procedimiento de delegación de atribuciones. Em, Casinelli sostuvo, que en principio los que deben ser los delegados, ¿no? Los delegatarios, son los ministros para mantener el principio de responsabilidad. Bueno, en alguna oportunidad el Poder Ejecutivo se apartó de esta idea. Hay alguna competencia del Poder Ejecutivo en materia jubilatoria que el Poder Ejecutivo delegó en el directorio del Banco de Previsión Social, ¿no? Eh, a ver, ¿qué pasa? Todo el control, toda la decisión, la fijación del monto de la jubilación y todo eso lo calculaba el Banco de Previsión Social. Entonces, que la decisión la adoptara el Poder Ejecutivo tampoco tenía mayor sentido, porque el Poder Ejecutivo lo que haría es decir, bueno, acá esto está hecho el cálculo, ya está, ¿no? Se firmaba, se aprobaba, de repente en una especie de acta con muchas situaciones. Bueno, al final se delegó en el banco, en el directorio del Banco de Previsión Social. Patrociné una acción de nulidad, porque el banco había resuelto, en ejercicio de atribuciones delegadas, había resuelto, el asunto era una jubilada que además era pensionista, que le pretendían imponer un tope que no estaba establecido, en la normativa, y por tanto la decisión del BPS era, discutible, ¿no? Cuando se presenta la acción de nulidad, se presenta la demanda, ¿no? que reclama, le dan traslado al Banco de Previsión Social. Esto, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, y yo planteé lo siguiente, dije, no, pero acá me parece que hay un error, porque el acto es un acto imputable al Poder Ejecutivo, según el artículo tanto de la Constitución, creo que está en el 168, pero de manera que es un acto atribuible al Poder Ejecutivo. Y ahí le dieron traslado al Poder Ejecutivo, o sea, el tribunal reconoció el pedazo de razón que uno tenía en eso, le dio traslado, poco a mi pedido, se hace todo el juicio, pero ¿qué pasa? Cuando esto le llega al Poder Ejecutivo, el Poder Ejecutivo pide que se notifique al Banco de Previsión Social. Y ahí comparece el Banco de Previsión sosteniendo lo mismo que el lo mismo, en fin, la misma posición que acá, que el tope debe aplicarse, etcétera, ¿no? Bueno, se hace todo el juicio y ahí, para mí, mi sorpresa además,
después de hacer todo el juicio, la sentencia anula, de manera que nos da la razón, pero dice que en realidad el acto correspondía a que el juicio se hiciera con el Banco de Previsión Social, pero como el banco había comparecido, porque era parte, había sido introducido el procedimiento, entonces estaba bien y por tanto correspondía anular el acto en cualquiera de las hipótesis, ¿no? Digo esto porque me parece que es una manera de ilustrar el tema, el tema que estamos mencionando. Bueno, Casinelli decía que debían ser los ministros, ¿no? Que no podían perder su responsabilidad, ¿no? Yo diría, discrepando ligeramente con el maestro, ¿no? Pero yo diría que Casinelli fue un hombre de gran relevancia en la cátedra, ¿no? Uno quisiera estar a la altura de él y de alguno más que históricamente han estado. Pero hacemos el esfuerzo, por lo menos, ¿no? Digo, yo creo que la responsabilidad, comparto, ¿no? Tiene que estar, pero tiene que estar, eso no quiere decir que haya que delegarlo en el ministro. O sea, lo que creo que corresponde es que se delegue en quien el Poder Ejecutivo entienda que corresponde, pero tiene que haber un ministerio que controle. O sea, el Poder Ejecutivo sigue controlando y directamente el ministro también, el ministro del ramo y eso, ¿no? De manera que el tema de la responsabilidad existe, puede ser, digamos, eh, responsabilizado el ministro por la falta de control, digamos, como sucede con los entes autónomos y los servicios descentralizados, ¿no? Puede ser responsabilizado y si no controló, ahí hay un problema, podría ser censurado por la falta de control, por ejemplo. Bueno, la posibilidad de subdelegar también existe, pero acá me detengo en lo último que dice la placa. No pierde el delegante, esto en términos generales, no pierde la potestad originaria, o sea, podría retomar, ¿no? La competencia, decir, yo lo voy a resolver, por más que esté delegado, y bueno, ¿no? Estaba pensando esto, si yo, mi apoderado, vende mi casa en mi nombre y el contrato está perfeccionado, yo no puedo decir, me arrepentí. El hecho, el acto está cumplido. Lo hizo mientras estaba. Yo le puedo revocar el poder, lo puedo, pero de acá para adelante, no de acá para atrás. Pero acá estamos hablando de otra cosa, ¿no? O sea, posiblemente si la decisión está tomada, capaz que el razonamiento es el mismo, está tomada. Este, hay derechos derechos creados, hay una decisión ya adoptada. Uno puede decir, bueno, pero si esto está, ya está, ¿no? Pero lo que sí, a lo que sí apunta esta afirmación es a decir, esto no es que le doy la potestad y esto es irreversible. O sea, de acá, uno en determinado momento puede decir, de acá para adelante se deja sin efecto la delegación y las decisiones las toma el Poder Ejecutivo directamente. Bueno. Bueno, sobre la elección ya lo hemos dicho. Esto está acá incorporado para mantener el orden y no dejar un tema importante dentro del tema, dentro de lo que estamos diciendo, desprenderlo, ¿no? O sea, pero ya lo dijimos, acá está. Bueno, otros otros mecanismos para ejercer la presidencia de la República, ¿no? Por ejemplo, por accesión, es una expresión que se ha usado. eh, el suplente natural del presidente es el vicepresidente. O sea, si por alguna razón el presidente no puede seguir, enfermedad, renuncia, por ejemplo, ¿no? Asume el vicepresidente la presidencia. Este,
Y si el vicepresidente tampoco está en condiciones, no está habilitado, renunció, le hicieron un juicio político y lo separaron del cargo, por ejemplo, ¿qué sucede? Asume el senador que tiene las condiciones para ser presidente, o sea, la edad, no fue el presidente del periodo anterior, por ejemplo, que reúne las condiciones, o sea, una de ellas es ser ciudadano natural, me guste o no me guste, ¿no? Pero una de ellas es ser ciudadano natural, entonces asume ese, em, pero a partir de la reforma del 97 será el que reúne las condiciones, como ya dijimos, pero que además pertenece al partido que postuló la presidencia de quien fue electo presidente. Esto tiene lógica, me parece, ¿no? Porque, a ver, la ciudadanía en una segunda vuelta, en una segunda elección o segunda vuelta, elige de dos candidatos, el más votado y el otro, elige al que prefiere, por mayoría. Entonces, es posible que en la primera vuelta el partido más votado, el que tiene la mayor bancada, a ver, ahí no hay dos partidos, hay muchos partidos, hay varios partidos. Es posible que el que fue electo en la segunda vuelta no haya sido el que más votos tenía en la primera. Y en función de los votos obtenidos en la primera, en función de la hoja de votación que los electores ponemos en el sobre y el sobre en la urna, ¿no? Hay una situación concominante que es la elección de los legisladores, la elección parlamentaria, o sea, concretamente, la elección de los integrantes de la Cámara de Senadores. Entonces ahí se plantea este tema, si al final, en la segunda vuelta, la ciudadanía optó por, este, vamos, creo que no hay problema en dar los nombres, ¿no? Optó por Orsi y no por Delgado, bueno, parecería lógico que quien sustituya eventualmente, ¿no? A Orsi y a la vicepresidenta, a la ingeniera Cose. Parecería lógico que quien votó allí, quien prefirió esa opción, siga teniendo la posibilidad de que quien ejerza la presidencia sea alguien afín, ¿no? Esto pudo haber sido al revés la cosa, ¿no? Pero bueno, así es. Tiene su lógica, me parece. Antes era el más votado del lema más votado que reunía las condiciones, pero ¿qué pasa? El más votado del lema más votado tenía que ver con, es decir, primero la gente votaba lema, ¿no? Por eso lo del doble voto simultáneo. Y dentro del lema había varios candidatos. Entonces elegía entre todos ellos a uno y la cosa seguía por la lista de senadores la lista para la Cámara de Senadores que había acompañado esa candidatura. Como ahora todos los que integran el partido terminan ungiendo, digamos, como presidente o contribuyendo a la elección como presidente de uno solo, porque los que están dentro del partido tienen que compartirla. Hay un proceso previo que es el de las elecciones internas para elegir a ese candidato. Entonces ya puede darse la situación de que quien eligió al presidente en segunda vuelta no, no haya elegido al candidato más, no haya sido ese el candidato más votado en primera vuelta, ni el partido más votado en primera vuelta. O sea, esto yo creo que sucedió dos veces, donde termina siendo electo en segunda vuelta el candidato del partido que no fue el que salió primero, ¿no? Y los dos casos que yo recuerde por lo menos son el caso de el doctor Valle, Jorge Valle, y el caso del doctor Lacalle Pou, ganaron en la segunda vuelta, en la primera no fueron el lema más votado, digamos. Bueno, entonces, bueno, tenemos esto por accesión.
puede terminar siendo presidente, ejerciendo la presidencia, el candidato más votado que acompañó la fórmula que ganó en la segunda vuelta. Y después hay otro caso, yo diría a esta altura, hipotético y imposible de que se dé, que es si al 1 de marzo del año siguiente la Corte Electoral no hubiera proclamado al candidato a la presidencia, asume el presidente de la Suprema Corte de Justicia. Esto, yo diría que con los medios técnicos que hay hoy es imposible que suceda, que de octubre o de noviembre a marzo no esté el candidato está en cosa de horas. Digamos, digamos, no en cosa de horas, digamos, bueno, 2 días después, pero no 3 meses, 4 meses después. De manera que esto creo que adolece de obsolescencia, ¿no? Pero allí está. Y para contarles un episodio, cuando volvía el sistema democrático, en fin, se había dispuesto, se había pactado el retorno a la institucionalidad, etcétera. Ahí había un tema, un problema, ¿no? Había sido electo el doctor Sanguinetti, presidente. El presidente que estaba era el teniente general Álvarez, este, que en realidad fue el primer presidente de facto de ese periodo, ¿no? Porque los otros no era, no, perdón, de facto militar, perdón, me quedó eso en el tintero, ¿no? Ahí hubo también un debate, incluso a nivel de las Fuerzas Armadas, había gente que lo querría mucho, habría gente que lo querría nada, ¿no? Pero al final, bueno, hubo una especie de cónclave y quedó y cumplió el último tramo de ese periodo histórico, ¿no? Yo creo que ni Álvarez quería darle la mano a Sanguinetti, ni Sanguinetti quería darle la mano a Álvarez, ¿no? Entonces ahí Álvarez se fue 15 días antes. Y alguien dijo, bueno, ¿y en estos 15 días qué hacemos? Estamos sin presidente, ¿no? No. Y entonces ahí alguien se acordó de este artículo 156 y se terminó, también era un presidente de facto, pero no tenía la culpa, se terminó integrando, digamos, se terminó declarando presidente de la República al presidente de la Suprema Corte de Justicia en ese momento, ¿no? Que cumplió, digamos, esa función no antiinstitucional, al contrario, ¿no? Poco logró, contribuyó en el tránsito a la vuelta del Estado de Derecho, pero ejerció la presidencia de la República. Bueno, los ministros. Los ministros son designados por el presidente, actuando a sola firma, digamos, en calidad de jefe de Estado entre ciudadanos que por contar con apoyo parlamentario tengan asegurada su permanencia en el cargo. Esto es una fórmula que apareció en el 34, que denota un poco el tema del apoyo que hay que tener. A partir de esto, en el 97 se agregó la posibilidad del presidente de pedir un apoyo explícito del Parlamento, de la Asamblea General. En fin, ya dijimos en su momento que sí. Y bueno, habría que ver cuáles son las consecuencias, quizás no las haya, ¿no? También lo otro, lo contrario, se lo puede otorgar y a la semana pedir la censura de un ministro por sus actos de administración o de gobierno, ¿no? Acá vean ustedes cómo hay cosas que pueden ser sutiles y que pueden admitir más de una interpretación. O sea, se puede censurar al ministro por una conducta considerada impropia por parte del Parlamento, que no es un acto ni de administración ni de gobierno. O sea, el ministro es, por sus actos de administración y de gobierno intachable. Ahora, se descubrió que tuvo, yo qué sé, un acto de infidelidad conyugal y que alguien dice es una vergüenza, no sé, ¿no?
de repente alguien dice, bueno, este es de los míos, este lo voy a felicitar, pero esto es una broma, ¿no? Pero podrá decirse, podrá sostenerse eso en una, también está ahí funcionando la posibilidad del juicio político, ¿no? Decir, bueno, pero acá ha habido un delito grave, ¿no? Bueno, no es un delito, es una inconducta, no. En fin, son esas cosas que algún día uno le toca opinar sobre un tema de estos y descubre este, pequeñas matices, cosas, ¿no? Alguna cuestión que, mirá, esto no lo había tenido en cuenta, pero está escrito así, por ejemplo. Bueno, en segundo lugar, las mismas calidades que para ser senador, ya dijimos que esta es una especie de regla que se aplica a diversos este, situaciones, ¿no? Intendentes, jefes de policía, bueno, ministros, pues, estamos hablando de eso. Bueno, acá hubo el episodio, ahora no me acuerdo el nombre, pero de aquel, de quien fue ministro de Salud Pública, un médico, reconocido como médico, etcétera, pero se descubrió, tenía militancia política, sí, se descubrió que no reunía las calidades para ser senador porque para eso tenía que tener 7 años de 7 años de ejercicio de la ciudadanía. Y él era ciudadano legal, era chileno, era ciudadano legal y no cumplía todos los 10 años, o sea, los 7 años que se le pide a los ciudadanos legales, más los 3 originales que se pide para poder ejercer un cargo, para poder votar, etcétera, ¿no? O sea, esta es una condición que se le pide a los ciudadanos legales en las dos primeras hipótesis, o sea, la de con familia constituida, sin familia constituida, a título de derecho de la persona, pero que no se aplica cuando la ciudadanía legal es otorgada por gracia de la de la Asamblea General, perdón, pero en fin, se descubrió que no reunía las condiciones y tuvo que renunciar ahí, ¿no? Renunció, bueno, quedó por esa la cosa, ¿no? Incluso ofreciendo cierta, digo, resistencia, no es que se haya negado a irse. En ese momento lo que dijo fue, bueno, pues yo fin, me considero ciudadano, vivo acá, estudié acá, tuve, eh, voy al estadio, soy hincha de un club nacional, o sea, desde el punto de vista, digamos, de adhesión, desde el punto de vista de identidad, espiritual y todo eso, no cabía duda, ¿no? Pero, no tenía los años suficientes y al final renunció. Bueno, en caso de licencia, interinamente puede ser designado otro ministro, que puede, por ejemplo, ocupar dos bancas simultáneamente, esto se ha dado alguna vez, y también el otro candidato es el subsecretario de la cartera, que se llaman así. El subsecretario sería el viceministro. Lo designa el Poder Ejecutivo, o sea, el presidente con ese ministro, el de la cartera, y eventualmente alguno más. Pero es un poco el suplente más nítido, inmediato, ¿no? Claro, tiene que tener las condiciones para ser ministro también, que no se exigen para ser subsecretario. Hubo un caso que yo recuerdo porque estaba allí, estoy viendo, pues no me sale el apellido, ¿no? Hay un libro del padre, pero no lo veo ahora. Bueno, no importa, el nombre no importa tampoco, era
en ese momento un joven vinculado a la actividad política y lo nombraron, lo designaron subsecretario del Ministerio de Educación. El problema era que cuando había que hacer un interinato, hasta que cumplió los 30 años, que no los tenía todavía, cuando había algún interinato, bueno, ahí se echaba mano a un ministro de otra cartera, porque no reunía, le faltaba una de las condiciones. Después cumplió los 30 años y pasó a ser sin problema ministro interino. Bueno, seguimos hablando de los ministros. Integran el Poder Ejecutivo, o sea, como tal, toma las decisiones que correspondan con el presidente, por ejemplo. Pero tienen además una competencia propia que está en el artículo 181. Ahí hay cosas, por ejemplo, que tienen que ver con aprobar la licencia de sus subordinados, 181. Hacer cumplir la Constitución, las leyes, decretos y resoluciones, preparar y someter a consideración superior los proyectos de ley, decretos y resoluciones que estimen conveniente, disponer en los límites de su competencia el pago de las deudas reconocidas del Estado. O sea, es un ordenador de gasto. Conceder licencias a los empleados de su dependencia, acá lo que yo decía, proponer el nombramiento o destitución de los empleados de sus reparticiones, vigilar la gestión administrativa, firmar y comunicar las resoluciones del Poder Ejecutivo, en fin, ejercer las demás atribuciones que le cometan las leyes o las disposiciones adoptadas por el Poder Ejecutivo en Consejo de Ministros, sin perjuicio de lo dispuesto en el 160. El 160 habla del Consejo de Ministros. Se integrará con los titulares de los respectivos ministerios o quienes hagan sus veces y tendrán competencia privativa en todos los actos de gobierno y administración que planteen en su seno el presidente de la República o sus ministros en temas de sus respectivas carteras. Vamos a comentar después esto un poco más. Ejercer las demás atribuciones. Esto significa que tienen competencia abierta. Se les puede ampliar la competencia por ley o por decisión adoptada en el Consejo de Ministros. Y delegar a su vez, por resolución fundada y bajo su responsabilidad política, las atribuciones que estimen convenientes. O sea, acá hay la posibilidad del ministro de delegar atribuciones propias, me parece. La expresión a su vez podría generar algún cierto grado de confusión, pero me parece que acá entran las propias y las que le delegaron, que pueden ser subdelegadas. Acá aparece la a su vez, por lo pronto alude a la posibilidad de subdelegación. Bueno, em, son órganos son órganos, tienen esta competencia más la que podría la ley asignarle, por ejemplo, o el Consejo de Ministros asignarle. Este, mm, eh, es un órgano desconcentrado, pero además integra el Poder Ejecutivo por el hecho de ser ministro. O sea, es un órgano potenciado también. El Poder Ejecutivo, el Consejo de Ministros, el acuerdo del Poder Ejecutivo podría ser considerado una forma de órgano, o sea, de esa manera se expresa el Poder Ejecutivo. Bueno, hay una asimilación de los ministros a los legisladores en lo que tiene que ver con los fueros, ¿no? 178, para no hablar de memoria. Los ministros de Estado gozarán de las mismas inmunidades y les alcanzarán las mismas incompatibilidades y prohibiciones que a los senadores y representantes en lo que fuera pertinente. Acá hay una pregunta, ¿no? ¿Qué quiere decir en lo que fuera pertinente? Porque parecería que es una manera acotar, de acotar la responsabilidad de los ministros, ¿no? No podrán ser acusados sino en la forma que señala el artículo 93, que es el del juicio político,
este, compete a la Cámara de Representantes el derecho exclusivo de acusar, o sea, el juicio político, y aún así solo durante el ejercicio del cargo. Cuando la acusación haya reunido los dos tercios de votos, del total de componentes de la Cámara de Representantes, el ministro acusado quedará suspendido en el ejercicio de sus funciones. O sea, no quiere decir que lo echen, no quiere decir que lo destituyan, queda suspendido. Cuando en la Cámara de Representantes la acusación se produce por lo menos dos tercios de los integrantes, o sea, 66 integrantes con los números actuales. Bueno, acá está el posible requerimiento del voto de confianza por parte del presidente. No se establece la consecuencia del no otorgamiento. O sea, acá alguien podría decir, bueno, si no le dieron la confianza, se tiene que ir, pero a ver, se tiene que ir si no hay censura, ¿no? O sea, sigue corriendo con la confianza del presidente, parecería, ¿no? Digo yo, seguiría desempeñándose y bueno, y para demostrar fehacientemente que no tiene el apoyo, lo tienen que censurar. Si no lo censuran, y hay una especie de, diríamos, de afirmación tácita, ¿no? No, no le dan el voto de apoyo, pero tampoco lo censuran. Entonces, parecería que ahí aparece una especie de limbo. Tengo claro que esto, alguien puede sostener otra cosa, pero este, habrá que ver, ¿no? Bueno, el Consejo de Ministros, acá tenemos otro temita. Siempre puede funcionar en Consejo de Ministros el Poder Ejecutivo, y lo que estábamos diciendo recién, ¿quién puede convocar al Consejo de Ministros? El presidente de la República en cualquier tema o los ministros en temas propios, digamos, de su cartera. O sea, a ver, un ejemplo que yo a veces uso, supongamos que en una academia de formación militar, por ejemplo, aparece ahí en un programa algo que el ministro de Defensa entiende que está bien y el ministro de Cultura entiende que no está bien porque se está enseñando algo, se está promoviendo una doctrina que no se comparte o se está dando una versión de la historia que es falaz, por ejemplo. Estoy pensando, ¿no? Se me ocurren ideas para decirlo, ¿no? En su momento, cuando arranca esto del Consejo de Ministros, o sea, Constitución del 34, había una especie de competencia amplia. Cualquier ministro podía pedir la convocatoria del Consejo en cualquier tema. Esto se modificó y ahora pues, son sus temas, ¿no? Ahora, a veces, como yo decía con el ejemplo del veto a la posibilidad del aborto, ¿no? Bajo determinadas condiciones, etcétera, ¿no? Pero cuando esto se plantea, ahí está mi conversación con Pérez Pérez, que me dice, ¿usted qué opina? ¿No están faltando dos ministerios? Y bueno, y en realidad parecía que sí, ¿no? Pero allí quedó la observación, la ley de entrada operó sin el artículo famoso ¿no? No me acuerdo el número, y después no hubo convocatoria del Consejo, ni nadie dijo nada, o sea, el presidente, lo que se atribuye a la ministra que firmó, fue una afirmación de este tenor, ¿no? Bueno, a mí me puso el presidente, yo voy a hacer lo que el presidente quiere hacer. No es estrictamente la idea, por lo menos en el papel, en la forma, no es estrictamente la idea es que el presidente va al Consejo de Ministros a discutir con los ministros, a cambiar ideas con los ministros. Pero esto en el pizarrón, en la cancha puede ser distinto y es distinto, ha sido distinto. Bueno. Ahora, el presidente tiene la posibilidad de convocar por cualquier tema, ¿no? Lo cual implica allí un matiz que consolida la posición del presidente. Preside el Consejo de Ministros
los ministros integran el Poder Ejecutivo, son órganos desconcentrados, ¿no? O sea, una decisión adoptada por el ministro, no en ejercicio de atribuciones delegadas, sino en ejercicio de sus propias atribuciones, será recurrida, por ejemplo, con recurso de revocación ante el mismo ministro y recurso jerárquico ante el Poder Ejecutivo que ese ministro integra además. Pero bueno, puede ser que esto dice, confirma el acto, se lo pasa a presidencia. En digo, yo he visto algún caso. Presidencia, la asesoría letrada de presidencia dice tiene razón el recurrente, y entonces ahí se proyecta una resolución dejando sin efecto y el ministro la firma, porque se deja convencer por los argumentos que se esgrimen. Bueno, los subsecretarios, que son, no se llaman así, pero son los viceministros, cesan con el ministro que los propuso. Puede suceder, y ha sucedido, que el ministro se va y el subsecretario queda con el nuevo ministro. Eso ha sucedido, puede suceder. A veces tiene que ver también con la distribución de posiciones a los distintos partidos, a los sectores, en fin, todo eso que, sobre todo cuando se le asigna un espacio a alguien que no está dentro de la coalición de gobierno, sino que está en la coalición opositora, ¿no? Pero, mira, te doy dos ministerios. Si es opositor no le van a dar ministerios, pero bueno, digamos, ¿no? A la que no ganó las elecciones, te doy dos ministerios para que me acompañes y te doy tres cargos de subsecretario. Entonces, esto puede pasar, no, no lo estoy criticando, digo, si esto se maneja bien, puede servir, puede funcionar, puede aportar una mirada distinta a la gestión del gobierno. Bueno, pero lo cierto es que formalmente cesa con el ministro que lo propuso y el próximo tendrá que ratificar la designación del subsecretario. Bueno, eh, el papel del Consejo de Ministros, ¿no? Casinelli decía, esto puede también discutirse, decía, Casinelli era un hombre imaginativo que tenía un estudioso a muerte de estos temas, y tenía a veces puntos de vista que no todo el mundo compartía, ¿no? Bueno, acá tenemos uno. Él decía, el jefe de Estado sin duda es el presidente. Ahora, el jefe de gobierno podría ser no el presidente, sino el Consejo de Ministros, o sea, una jefatura de gobierno colegiada, si se quiere, o por lo menos pluripersonal. ¿Por qué decía esto? Porque a su juicio, y es lo que formalmente dicen las normas, el presidente puede quedar en minoría en un Consejo de Ministros. O sea, un tema que se trata, el presidente quiere sostenerlo, pero el ministro interesado dice, mire, vamos a, vamos a ver qué dice el Consejo, ¿no? Y proponer un tema en contra de la posición del presidente. En el ejemplo que yo estaba manejando, ¿no? En una academia policial, militar, de formación de funcionarios, incluso de relaciones exteriores, está el Instituto Artigas también, que imparte adiestramiento, educación. Eh, este, supongamos que plantean, hay ahí una asignatura que se aprobó y que no es pertinente, que no, y que lo dice el ministro de Educación, porque dirá, yo no tengo nada que ver con la defensa, ¿no? No es mi tema, no, de eso no sé nada ni me ocupo, pero me ocupo de la educación. Resulta que acá cadetes, por ejemplo, se le está inculcando o enseñando algo que no corresponde, que está mal, de manera que lo planteo y quiero ver qué dice el Consejo de Ministros. Esta, Esto es una película, lo que estoy diciendo, el libreto de una película, o sea, no pasó, no va a pasar en muchísimo tiempo, pero potencialmente podría suceder.
podría suceder en teoría, digamos. Bueno, eh, el Consejo de Ministros, de cualquier manera, ¿no? Bueno, perdón, redondeando, uno puede decir, bueno, no comparto lo de Casinelli, el presidente es jefe de Estado, nadie lo discute, y también es jefe de gobierno porque ha actuado como jefe de gobierno y porque cuando hay una política ministerial está bien, el ministro interviene, sin duda, pero conversa con el presidente. Al acuerdo se va con una vez por semana, digamos, ¿no? Yo lo que he visto y he presenciado, incluso he estado presente, era el acuerdo que era los días martes de mañana, una vez para la semana, allí estaba el presidente con el ministro y de repente el presidente preguntaba, bueno, ¿y esto cómo es? Y el ministro le explicaba, ¿no? Yo estaba ahí de convidado de piedra, pero a veces ¿vos qué opinás de esto? Bueno, yo creo que está bien, que tiene razón, ¿no? Eh, bueno, ahora, el Consejo de Ministros es tan poder ejecutivo como el acuerdo, pero hay, de cualquier manera, una cierta preeminencia institucional del Consejo respecto del acuerdo. Por ejemplo, las decisiones del Consejo pueden ser revocadas solo por el Consejo por mayoría absoluta de componentes. Es decir, no se puede revocar una decisión adoptada en Consejo, supongamos que un decreto, supongamos que es un decreto que regula el procedimiento administrativo, o sea, no tiene, simplemente dice las cosas vamos a empezarlas a hacer de esta manera, pero no estamos cambiando la doctrina del gobierno ni las ideas que tiene el gobierno en torno a esto, pero se adoptó un Consejo de Ministros, bueno, hay que dejarla sin efecto por Consejo de Ministros, adoptada por una mayoría especial. Después, las decisiones adoptadas en acuerdo pueden ser revocadas por el Consejo por mayoría de votos, ¿no? Ahí no se pide mayoría absoluta. Supongamos que es un Consejo que está integrado no por todos los ministros, a ver, sí por todos los ministros, pero uno está ejerciendo dos carteras, tres carteras, transitoriamente, pero ahí su voto vale uno. Entonces supongamos que ahí hay una mayoría circunstancial que deja sin efecto una decisión adoptada por el Poder Ejecutivo en acuerdo que había firmado el presidente de la República. Bueno, acá prioridad institucional era un poco lo que estábamos diciendo. Eh, este, pero no, lo que no se puede decir, estaba tratando de recordar, porque yo no hablé de prioridad institucional, utilicé otra expresión, ahora estoy tratando de recordarla, pero la idea es esa, ¿no? O sea, el Consejo no es el jerarca del acuerdo. En ambos casos es el Poder Ejecutivo, están al mismo nivel, pero hay cierta supremacía institucional. Esa es creo que lo que utilicé, en vez de prioridad, hablé de supremacía. Hay cierta supremacía institucional por estas cosas que estoy diciendo, porque lo que se resolvió en consejo se liquida en consejo, no lo puede liquidar el Poder Ejecutivo actuando en acuerdo. La inversa, en cambio, sí es cierta, ¿no? Este, o sea, la decisión adoptada en consejo, se deja sin efecto en consejo, como ya dijimos, pero no se revoca en acuerdo. O sea, supongamos que alguien interpone un recurso de revocación contra la decisión adoptada en consejo, y hay la idea de dejarla sin efecto. Bueno, habría que convocar al consejo para dejarla sin efecto, por ejemplo. Bueno, temas que son competencia del Consejo de Ministros, necesariamente, digamos. Esto no quiere decir que no se puedan aprobar otras cosas en Consejo de Ministros. Lo que digo es que estas son las que ineludiblemente
tienen que ser aprobadas en consejo. Bueno, declaratoria de urgente consideración de un proyecto de ley, decretar ruptura de relaciones, declarar la guerra previa resolución de la Asamblea General, preparación y presentación de las leyes de presupuesto y rendiciones de cuentas, delegación de atribuciones. ¿Se acuerdan que dijimos, no? Esto hay que aprobarlo en consejo. Redistribución de competencias entre los ministerios. Esto es interesante, se puede hacer por ley también, pero supongamos que el control de la Administración Nacional de Correos, o sea, que es un servicio descentralizado, lo cambiamos de ministerio. El ministerio con el que se conecta deja de ser este para ser este otro. Pasó, el ministerio, la dirección, primero la Dirección Nacional de Correos y después, cuando tuvo el estatus de servicio descentralizado, la Administración Nacional de Correos estaba en la órbita, era controlada, digamos, por el Ministerio de Educación y Cultura. Nunca entendí por qué, porque qué tiene que ver con la educación y la cultura, no tengo idea, pero estuvo ahí. Y después, se sacó de allí y se colocó en el Ministerio de Industria, etcétera. Y yo, si la memoria no me es infiel, me parece que operó este mecanismo. O sea, lo sacaron de acá, lo pusieron allá, no como subordinado, sigue siendo un servicio descentralizado, pero sí bajo el control, bajo la conexión de otro ministerio. Este, bueno, estaba pensando si sigue siendo el de industria, pero bueno, después lo vemos. Bueno, otra cosa, ¿no? Redistribución de competencias, ya era lo que estábamos diciendo, designación de los directores de entes autónomos y servicios descentralizados, salvo que la ley disponga otra cosa, y convenia de la Cámara de Senadores. Ahora han habido, digo, con el tema de la asunción del actual Poder Ejecutivo, ha habido una modificación en los directorios y eso, y ha habido el pedido de venia a la Cámara de Senadores. Bueno, el reemplazo de los directores digamos, este, por discrepancia, ¿no? Lo que vimos cuando hablamos de la descentralización por servicio. O sea, el Poder Ejecutivo puede sustituir a los directores con los que no comulga, digamos, en cuanto a su gestión, pero para eso tiene que pronunciarse incluso la Cámara de Senadores, que puede ser la que toma la decisión final. Bien. Después hay algunas autoridades, bueno, el reemplazo de esto, o sea, la designación y el reemplazo. Transitorio y si está la autorización del Senado, definitivo, ¿no? Hasta que nombren a otro. Eh, Había algunas autoridades que no eran entes autónomos ni servicios descentralizados. Muchas de ellas ya no existen, pero por ejemplo, no existe el Consejo Nacional de Subsistencias, no existe la Comisión Nacional de Educación Física. Las funciones que tenían las asumió otros, no es que el Estado se haya desprendido de estas cosas. Bueno, en el caso de subsistencias, tal vez sí, ¿no? Había cosas que hacía el Consejo de Subsistencias que en este momento no se hacen, se regulan de otra manera. Pero, por ejemplo, el SODRE sigue existiendo como una autoridad desconcentrada del Poder Ejecutivo que se conecta con el Ministerio de Educación y Cultura, ahí eso tiene lógica. Este, y bueno, el SODRE sigue funcionando en esos términos y tiene una autoridad que es designada por el Consejo de Ministros. Ahora, eh, el SODRE, yo digo, en algún momento lo van a designar servicio descentralizado, porque parecería un poco el camino que se ha seguido en otros casos.
pero por el momento sigue siendo una autoridad desconcentrada, lo cual significa que una decisión del Consejo Directivo del SODE se recurre con el recurso de revocación y el jerárquico ante el Poder Ejecutivo y más nada. O sea, no hay recurso de anulación como existe en el caso de OCE, del INAU, en fin, todos de ACE, por ejemplo, que son servicios descentralizados, ¿no? Bueno, también puede aumentar las atribuciones ministeriales. Esto lo comentamos de alguna manera, designar representantes del Poder Ejecutivo en empresas privadas con representación estatal. eh, este, y bueno, designar nuevos directores cuando el presidente declara que el Consejo de Ministros carece de respaldo parlamentario. Acá tenemos una cuestión que es competencia del presidente, lo hace el presidente. Declara eso, eso lo habilita a cambiar uno o más ministros. En realidad no necesitaba de esa declaración para cambiar uno o más ministros, porque ella es una decisión discrecional del presidente, pero producido ese hecho, el Poder Ejecutivo, acá hablamos del Poder Ejecutivo actuando en Consejo de Ministros, tiene la posibilidad, ya no por una discrepancia, sino por una realidad política, tiene la posibilidad de sustituir algún director este, y bueno, y mandar a uno a la casa y al otro nombrarlo en el cargo. ¿Por qué digo esto tiene que ver con la coyuntura política? Porque puede suceder y ha sucedido que a medida que se acercan las elecciones, alguien que está coaligado con el gobierno, o sea, con el Poder Ejecutivo, con el presidente, diga, bueno, yo voy a dar un paso al costado, quiero presentarme con mi propio partido, con mis propias listas para las próximas elecciones, y si yo me quedo acá contribuyendo, colaborando desde el gabinete, o sea, mantengo los tres ministros que tenía, voy a quedar estampado con el gobierno, quiero demostrar cierta distancia. Esto sucedió, no es un invento mío, y cuando se aprueba la reforma del 97, se dijo, bueno, vamos a buscar un mecanismo como para poder decirle a ese partido, o partido, fuerza política, en fin, lo que sea, ¿no? Sector, decirle, bueno, fenómeno, usted se quiere ir de gabinete, no, no, no lo puedo impedir, no lo voy a impedir, pero mire que se juegan los cargos en la administración descentralizada. O sea, ojo con esto, ¿no? Esto pasó, durante la presidencia del doctor Valle, con el Partido Nacional que sacó a sus dos ministros, tres ministros, lo sacó del gabinete, pero siguieron en los cargos los directores, ¿no? De los entes y servicios descentralizados, de acuerdo con las reglas que operaban en ese momento. También puede suceder que el presidente no dé ese paso, ¿no? Diga, bueno, declaro que no cuenta con apoyo, cambio a algún ministro y después me reservo qué voy a hacer sí, con los directores de los servicios descentralizados que no son de mi riñón, digamos. Bueno, a ver la hora, 9:20 prácticamente. ¿Qué hacemos, Maximiliano? No sé si está Ismael por ahí. Eh, ¿Qué hacemos? ¿Pasamos a la parte del taller? Hacemos un pequeño paréntesis y seguimos.